Vale. Buenos días a todos y bienvenidos a una jornada más de nuestro club de previsión de automoción que llevamos por el número 43. Hoy tenemos la mesa de debate. Ya sabéis que estas jornadas le hemos dado un gran protagonismo a la movilidad. Y hoy tenemos a 4 expertos y cuyas empresas pues viven sobre todo muchísimo de la movilidad y sobre todo en los conceptos ya cada vez más contemporáneos que se van haciendo, sobre todo ya sea vehículo compartido, vehículo en posesión o vehículo por suscripción también. Entonces, hoy contamos con Andrea Bota, que está dirigiendo toda la parte de Italia, España y Portugal de Bolt. Bienvenido, Andrea. Buenos días, muchas gracias. Tenemos también a Ramón Bosch, que es director general de Kawasaki España y luego también es presidente de Anestor y por lo tanto también tenemos que tener el concepto de moto tanto en ciudad como fuera de la ciudad. Bienvenido, Ramón. Buenos días a todos. Tenemos también a Paco Díaz, que es director de Me Muevo, que es un nuevo concepto, ¿no? También de movilidad que se va a crear sobre todo en Madrid a través de sharing entre concesionarios. Bienvenido, Paco. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Y tenemos también, no le vemos, pero sí le vamos a ir. Tenemos a Carlos Cuevas, ¿vale? Que es director comercial de Mobility Service del Banco Santander, que viene en representación de Wabicar, que yo creo también que es una página muy conocida, que sobre todo a través de los sistemas de renting. Bienvenido, Carlos, que te oigamos. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues nada, pues bienvenidos todos. Vamos a empezar con la mesa de debate. Deciros a todos a todos los oyentes que en cualquier momento tenéis ahí un chat, tenéis la parte de preguntas. Si queréis hacer una reflexión, preguntar algo y que lo saquemos aquí también a debate, pues nosotros encantados. Y sobre todo aprovechar que tenéis aquí a 4 expertos de movilidad para poder sacarnos de dudas y todas las reflexiones pues en común pues siempre vienen. Bueno, pues nada, estamos en un momento muy convulso de la automoción, ya lo sabemos todos, ya no es solo movilidad, ya es solo todo lo que rodea a nivel factores exógenos, pero sí que es verdad que la movilidad iba a ser un gran protagonista dentro de lo que es el sector, ya sea automoción, ya sea también motos, ya sea también el transporte rodado de mercancías, también todo lo que es el transporte de personas interprovincial, pero quizás podría haber un antes y un después de la pandemia, sobre todo más a nivel urbano, porque es verdad que ha aumentado toda la parte de teletrabajo y luego también que desde el año 2019 pues ya sabemos que se ha trazado una hoja de ruta desde la Comunidad Europea, desde el famoso New Green Deal, donde puede cambiar un poco la oferta que tenemos que hacer de vehículos a los clientes. Y el New Green Deal no solo habla de la parte de propulsiones, de la parte de la tecnología de combustible, habla también de los atascos, o sea, habla también de la congestión en las ciudades, o sea, porque todo el mundo, la verdad, que nos referenciamos a la parte de combustión y de la tecnología eléctrica, pero habla también de cómo descongestionar las ciudades y hacerla a la ciudadanía más confortable, todo lo que es el medio de movimiento dentro de las ciudades. Vamos a empezar un poco por las tecnologías de propulsiones, ¿de acuerdo? Que sí es verdad que estamos hablando siempre de eléctricos, estamos hablando siempre también de las energías híbridas, pero según los datos que tenemos Euro 5, por lo menos sumando los 5 países donde se vende más automoción o hay más parque de automoción, vemos que el eléctrico, las tecnologías híbridas, quizás no quiere decir que no suban, no quiere decir que cada vez tengamos a más gente, pero sí es verdad que no acaban de despertar como. Entonces,
¿Qué es Andrea, tú qué opinas que está pasando que la gente todavía no tiene esa cultura de eléctricos, esa cultura de híbrido como todos quisiéramos? José Manuel, no sé los demás, pero yo te escucho un poco mal. No sé si puedes repetir la pregunta. Sí, que es ¿cuál es? O sea, es decir, como en el Euro 5, toda la suma de los 5 países, la verdad que no acaba de despertar esa tecnología del eléctrico y de la hibridación eléctrica, como a lo mejor todos quisiéramos, que a lo mejor parece que es como el de España, y que vemos que en el Euro 5 no acaba de despertar. ¿Tú qué crees a qué se debe un poco todavía esta lentitud, ¿no?, del paso hacia estas energías eléctricas y qué es lo que está pensando el ciudadano para no pasar tan rápido? Vale, perfecto. Intentaré contestar a tu pregunta. Yo creo que a lo mejor si no nos muteamos los que no estemos hablando es mejor, porque hay como un problema en el sonido. No sé si los demás tienen el mismo problema. Bueno, yo creo que de alguna forma la pandemia sí que ha dado el pistoletazo hacia, digamos, esta tendencia, ¿no? También de electrificación, de la movilidad, pero desde luego todavía hay muchísimos más pasos que dar, ¿no? Sobre todo yo creo que hay un factor que es el factor económico que a día de hoy se presenta como una barrera, ¿no? Respecto a por ejemplo, en términos de propiedad privada, adquirir un vehículo eléctrico. Esto nos pasa también un poco en otros ámbitos, ¿no? Nosotros desde Volt, bueno, no sé si los que nos están escuchando, viendo, conocen la marca, la aplicación, pero lo que intentamos hacer es básicamente transportar, ¿no?, a través de nuestra multi-app el ciudadano, dependiendo un poco de las que son sus necesidades, ¿no?, de desplazamiento. Entonces, intentamos moverlo desde trayectos que van de los 0,4 a los 4 kilómetros a través de patinetes y bicicletas eléctricas, luego con los servicios de ride-hailing en los desplazamientos que van de 1,8, 13 kilómetros, y para los desplazamientos de más de 10 kilómetros hemos lanzado este año el car sharing. Entonces, en electrificación, pues en ride-hailing, por ejemplo, ¿no?, lo que aquí en España se suele llamar VTC y taxi, ¿no?, la electrificación de la flota es evidentemente un reto importante al que, bueno, pues estamos haciendo frente, en el que estamos bastante comprometidos como empresa. Pero claro, aún así, digamos, la situación ahora, ¿no?, digamos, post-pandémica y el conflicto bélico que se está produciendo ahora mismo en Ucrania, pues crea, digamos, genera bastante dificultades, ¿no?, a la hora de dar ese paso. Pero no solamente por un tema económico, un tema también en este momento de abastecimiento, ¿no?, en el sentido de, oye, pido un coche o un vehículo ahora, pues ¿cuándo se me va a entregar, ¿no? En este sentido, creo que ahí está habiendo una dificultad bastante importante. Y ahí es donde un poco entra en juego todos los sistemas de movilidad que no implican, ¿no?, esa propiedad privada, y el sharing, evidentemente, es una de las soluciones bastante, ¿no?, digamos, que tienen bastante incidencia a la hora de poder llegar a ese tipo de, digamos, descarbonización, hacer más eficiente también lo que es el transporte de usuarios, de personas, en nuestro caso, sobre todo en lo que respecta a los centros urbanos, ¿no?, de las grandes ciudades. Como sabemos, pues hay ahí unos objetivos como mencionabas tú antes, Chema, de congestión de los centros urbanos, de pues bajar los niveles de CO2, con lo cual, bueno, pues un poco en ese sentido, lo que no podemos conseguir, por un lado, pues nos ayuda evidentemente toda la parte de sharing, en este caso de movilidad. Aún así, lo dicho, para cambiar estos hábitos, pues hace falta, digamos, un tiempo, ¿no?, de adaptación bastante importante. Yo creo que en las nuevas generaciones, sobre todo, ya tenemos, ¿no?, plantada la semilla para que esto se pueda producir. Vale. Carlos, ¿y tú crees que el diésel de gasolina todavía le queda un largo recorrido
Es decir, a lo mejor ve la gente muy lejano todo el tema del paso al eléctrico. Yo no sé, desde Wavicar, si tenéis muchas peticiones de energías híbridas o eléctricas por parte de vuestros usuarios. Bueno, yo soy un fiel defensor del modelo eléctrico. Creo que es un modelo que poco a poco va a ir ganando cuota de mercado. Obviamente la implementación en los distintos países no será al mismo ritmo, pero el diésel y el gasolina todavía tienen mucho que decir. En cuanto a la demanda, sí es verdad que el modelo de suscripción es un modelo que encaja perfectamente para la persona que se quiere plantear la utilización de un vehículo eléctrico para su día a día, ¿no? Entonces, un poco, Andrea ha dado antes en un punto que para mí es crítico también, que es todo el tema económico alrededor del vehículo eléctrico. Son coches muy caros. En el mercado español el sueldo medio está en torno a los 28.000 euros y el coste medio de un vehículo de estos pues es altísimo, ¿no? Comparado con un vehículo tradicional de combustión. Si eso lo vinculamos también con las grandes incógnitas alrededor de los valores residuales, hace que el modelo de suscripción o el modelo de renting probablemente tengan mucho sentido para entrar dentro de, o sea, para que la gente se lance a empezar a probar los modelos eléctricos. Además, cuando un vehículo está disponible en una plataforma de suscripción, directamente acortas esos periodos de entrega que comentaba Andrea también, que son críticos, porque significa que ese coche lo puedo probar ya, pues a lo mejor dentro de una semana o 15 días, ¿no? Y también esa accesibilidad en cuanto a la inmediatez del poder empezar a disfrutarlo, pues también hace que la gente opte por probarlo. También la suscripción en cuanto al vehículo eléctrico permite probar cómo es ese día a día con una forma de movernos totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, con unas limitaciones determinadas y que todo el mundo tiene en su cabeza esa duda, ¿no? De ¿me servirá, no me servirá? ¿Podré hacer el 90% de mis trayectos cotidianos con él? Pues bueno, pues la gente se suscribe a un vehículo eléctrico, lo prueba 6 meses, 1 año, 3 meses, lo que ellos consideren, y luego ya pueden tomar la decisión de si realmente quieren comprarlo o incluso seguir con un modelo de suscripción para su día a día. Ramón, ¿y vosotros ahí cómo lo ves desde el punto de vista de las ruedas? La parte eléctrica más de ciudad, pero luego tenemos la parte que representas a la parte más lúdica, ¿no? de la moto, ¿no? Que es el ocio. Yo creo que al final tenemos que dividir, tenemos que separar 2 tipos de uso concretos, no sé, como has comentado, el de ocio y el de uso en ciudad. Pero además tendríamos que añadir otra variable, que es uso en gran ciudad o uso en un pueblo. ¿Qué problema tenemos? Una moto eléctrica en una gran ciudad como Madrid, si vives en Madrid y trabajas en Madrid, perfecto, no tienes ningún tipo de problema, excepto si no tienes dónde recargarla. Ahora, si tú tienes en casa, puedes recargarla en el garaje comunitario o la puedes recargar en el trabajo, pues no hay ningún problema. Si tienes que ir a buscar un punto de recargo en la calle, eso ya es un deporte de aventura que ya es un poquito más complicado. Pero ahí tiene todo el sentido un vehículo eléctrico. Fuera de una gran ciudad, la cosa se complica mucho. O sea, una moto de ocio o día de hoy eléctrica no es viable. No puedes poner 400 kilos de batería en una moto para que te dé un mínimo de autonomía que sea razonable. Hoy por hoy las motos de grandes te pueden permitir una autonomía de 100 y alrededor te dicen 200 kilómetros, pero cuando en uso real estamos hablando de 100 y pocos kilómetros. Hay que decir 70 de ir y 70 de vuelta en el mejor de los casos. No es una gran ruta de ocio, con lo cual por ahí a día de hoy tecnológicamente todavía tenemos que esperar, no sé cómo vamos a estar dentro de 5 años, de 10 o de 15, pero con la tecnología de hoy no es muy viable. Donde sí que tiene toda la lógica es en una gran ciudad, pero estamos centrando toda la política y estamos centrando toda la información como si todo el mundo viviera en una gran ciudad
como si todo el mundo trabajara en la misma ciudad que vive, y esa no es la realidad. Si nos ponemos a las entradas y salidas de Barcelona o de Madrid, yo creo que salen tantos como entran. Y ahí ya no lo cubre tanto la necesidad. Con lo cual, hasta que esto no esté solucionado técnicamente o no esté aceptado que se puedan convivir los dos tipos de tecnología de una manera más clara, porque ahora la presión es 100% para ir hacia el eléctrico, pero no está solucionando el día a día de la gran mayoría de los usuarios. Y ese es el punto clave que está fallando. O sea, está fallando precios, está fallando puntos de recarga, pero luego hay que ver la usabilidad. Ese día a día me hace la vida más cómoda, me hace la vida mejor o me la está complicando. Y ese es el punto que todavía falta por desarrollar y falta por desarrollar bastante. Las zonas de bajas emisiones famosas que quieren poner a partir ya del año que viene en muchos municipios, Ramón, ¿en qué punto está la moto, aunque sea de combustión, para poder entrar en esa? O sea, ¿tú qué opinas en ese sentido? Está claro que las emisiones, aunque sea gasolina o una moto, es muchísimo más baja que a lo mejor un vehículo. Para hacernos una idea, o sea, una scooter de 125 normal, de un motor de 4 tiempos de explosión de gasolina, están consumiendo 2-3 litros. ¿Vale? El nivel de emisiones que ofrecen es relativamente bajo. Yo vivo, por ejemplo, en Barcelona, a 20 kilómetros de Barcelona. A la que me muevo un poquito, ya con una eléctrica empiezo a tener problemas. Es viable, pero solo me va a permitir viaje de ida y vuelta. Con lo cual, volvemos a lo de antes. Zona de bajas emisiones. Si vives dentro de la zona de bajas emisiones y trabajas dentro de la zona de bajas emisiones, no hay ningún problema. Si quieres salir de fin de semana, ya tienes un lío. Tienes un problema. Ahora, por ejemplo, estaban planteando en Barcelona, se pone el típico globo sonda, vamos a introducir un peaje de 4 euros diarios para entrar a la ciudad. Quiere decir que cualquier persona de fuera de Barcelona que trabaje en Barcelona ciudad va a ser inviable o no va a ser competitivo. Y al revés. Con lo cual, hasta que no se solucione la parte de movilidad, porque el transporte público, todo el mundo dice que lo usemos, pero está exactamente igual que hace 10 años, o hace 15, o hace 20, sigue sin cubrir toda la demanda. Yo creo que hay mucho trabajo a hacer por todos lados para que todo esto sea realmente eficiente. Paco, vamos a ver, el usuario. Nos están hablando que prácticamente se va a pasar a quitarse de la posesión del vehículo y pagará en gran parte una suscripción. Tú ves, hoy en día es verdad que es una realidad, está ocurriendo, pero tú ves un futuro a medio plazo, porque estamos hablando siempre de la movilidad a medio plazo, que todos, me incluyo yo, nos vamos a pasar directamente ya a la suscripción, o siempre va a ser un nicho de mercado. Es una realidad latente de que pueda cubrir todos los nichos de mercado, o va a ser solo en parte una forma más de movilidad. Bueno, tengo que decir algo. Yo no he dejado de ser, de liderar DealerBest, que es la empresa que nos hace posible hacer otras cosas. Me alegra mucho que me hayáis nombrado director de Me Muevo, porque Me Muevo es un proyecto en el que es absolutamente horizontal y están implicados una buena parte de los concesionarios de Madrid. Este proyecto es muy bonito, ¿vale? Respecto a lo que han dicho mis compañeros, yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay una cosa que a mí se me viene a la cabeza, y es que todos los que queremos, o todos los que estamos en el mundo de la movilidad, estamos capeando pues las circunstancias como vienen. Por ejemplo, como vienen desde el punto de vista de la red eléctrica, como vienen desde el punto de vista de la poca autonomía que tienen los vehículos híbridos enchufables. Si yo me compro un coche de 400 caballos, ¿no?, de cualquier marca, o de 300 no sé cuántos caballos híbrido enchufable, y hago 50 kilómetros, evidentemente, como decía Ramón, en el momento en que vivas un poco lejos de Madrid, pues empiezas a consumir, en este caso, como un loco, ¿no? Y por lo tanto a contaminar proporcionalmente a lo que consumes, ¿no? Hay cosas curiosas. Yo vivo en Madrid Central, por ejemplo, tengo mi coche en un parking del ayuntamiento y no hay cargadores eléctricos.
cuando debiera de ser el ejemplo de abastecimiento de red, ¿no? En vehículos y tal, y todos tendríamos en Madrid Central un vehículo híbrido, eléctrico o lo que fuese. Respecto a la suscripción, yo creo que ya no es esnovismo, que antes era bastante esnovista hacer esto. De hecho, parecía que todos los que poníamos el foco en provocar la movilidad en modelos más, ¿no? Y teníamos que ser startup, ¿no? Por aquello de los novistas. Yo creo que no lo es. Simplemente, si se dan las circunstancias que tiene que darse, que es que haya coches y que todo esté en su sitio, pues evidentemente la suscripción es una manera muy interesante para todo el mundo, ¿no? Es para todo el mundo. Decía otro compañero antes, Carlos, ¿no? Decía, los vehículos, yo me suscribo a un vehículo eléctrico y pues fenomenal. Yo pienso también que yo me compro un vehículo eléctrico y luego me suscribo a un vehículo de combustión para irme a Asturias, ¿no? En la incertidumbre de que a lo mejor no puedo recargar cuando me vaya de vacaciones a Asturias, por ejemplo, ¿no? Para terminar, nosotros pensamos que los concesionarios están en una situación absolutamente interesante para cometer proyectos de suscripción y de movilidad. Nosotros en la actualidad hemos demostrado, no es que queramos enseñar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero tenemos muchos vehículos en pueblos muy pequeños, en pueblos de diferente perfil, de 4 habitantes en Illán de Vacas o Grazalema o Finisterre, donde tenemos vehículos en modelos de movilidad compartida y están siendo rentables para todos, ¿no? Hay una cosa que a mí me apetece pensar, y es que el modelo de movilidad que vamos a generar en este país será distinto al resto, porque la distancia entre poblaciones nuestras es diferente a las que hay en otros, ¿no? Con lo cual tenemos que también ser conscientes que tenemos que provocar la movilidad de personas que a lo mejor tienen el centro de salud de especialidades pues a 50 kilómetros de su casa o a 70 kilómetros de su casa, ¿no? Los cambios están ya. No, si ahora mismo no hubiese una guerra, si ahora mismo el Euribor no subiera, si ahora mismo la gasolina, el combustible estuviese normal, si hubiese fabricación, pues ahora mismo estaríamos viendo realmente cómo las cosas cambian, porque evidentemente las personas cambiamos, ¿no? Esta es nuestra visión. Todo el mundo, vamos a ver, habla de, bueno, pues la gente joven se está acostumbrada, parece ser que valora poco la suscripción, valora poco compartir la vida privada, ¿no? Parece que lo comparten más, lo comparten todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es verdad que dicen que la gente joven es la más asidua, ¿no? a entrar en estos nuevos modelos. Pero ¿creéis que se mantendrá como una persona joven que entra en este modelo de suscripción, de sharing, de estas nuevas modalidades, lo mantendrá en el tiempo a medida que crezca? Andrea, por ejemplo, que tú que has entrado en estos nuevos sistemas de movilidad y quizás tengáis mucho público joven, ¿creéis que se mantendrá en el tiempo? Bueno, yo creo que aquí hay unos cuantos elementos, ¿no? O sea, más allá del tema hábito, yo creo que un tema que es fundamental, que lo estaba comentando antes Ramón, ¿no? Es el tema de la infraestructura. O sea, si yo cojo, por ejemplo, una bici en sharing, o sea privada, sea como sea, y no tengo carriles bicis por dónde ir, pues me va a ser difícil, ¿no? Si tengo que utilizar ese medio de transporte para, pues, desplazarme al trabajo o para ir a hacer la compra o donde sea. Si, no sé, si vamos también al tema de la infraestructura, incluso sea para el tema de la electrificación, ¿no? de las flotas, pues si no tengo un parking, ¿no? donde poder cargar ese vehículo, difícilmente, ¿no? Se pondrá en marcha esa transición. Entonces, que estos hábitos se estén sembrando ahora, bien, que hay mucho por hacer en términos de infraestructuras para crear ese contexto, ¿no? Ideal y optimal para hacer, ¿no? que esa costumbre, ¿no? se convierta
cada vez más en un hábito de los desplazamientos diarios de las personas, pues eso lo tendremos que ver sobre todo las próximas décadas a través de lo que es una colaboración público-privada. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, ahora ver algunas obras, yo vivo en Madrid, que se están haciendo en Madrid, de ampliación de aceras, no costaba nada poner un carril bici en esas ampliaciones de acera, ¿no? Había espacio, creo que se podía perfectamente programar esa infraestructura. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que entre todos los actores, igual es el momento de crear algún tipo de plataforma, de mesa redonda, de comité. Ya sé que existen muchos, pero realmente con quién al final toma las decisiones y con quién al final va a decidir a qué se dedican, ¿no?, los presupuestos para realizar esas infraestructuras, sea tanto a nivel municipal, sea tanto a nivel nacional. Y luego una cosa que decía Paco, ¿no? Al final esto yo lo veo con mi día a día, con el día a día que tenemos en Bolt. O sea, nuestros mercados son las ciudades, ¿no? En el sentido de que cada ciudad al final tiene una estructura, unos hábitos, una población que son perfectamente distintos. O sea, no es lo mismo Madrid y Barcelona que Zamora, que Pontevedra. Entonces, bajo ese punto de vista, ¿es mucho trabajo? Sí, pero hay que adaptar la movilidad, la infraestructura, los incentivos también que se están realizando de una forma, la verdad, que bastante específica, ¿no? Para, pues, al final poder llegar a ese modelo optimal. Luego, claro, el sistema España también, o sea, el sistema España desde el punto de vista de la geografía, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, con Italia, donde hay una densidad muchísimo más elevada. Aquí en España, pues, entre un pueblo y otro, la verdad que, bueno, pues hay cierta distancia. Si quieres hacer esos desplazamientos, pues a lo mejor hay que pensar en otros modelos de transporte, en otras soluciones desde el punto de vista de la infraestructura. Con lo cual, todo dependerá de cómo todos los elementos de esta cadena se pongan de acuerdo, encajen entre ellos y no estén hablando de forma aislada y proponiendo soluciones de forma aislada. Estuve hace un par de semanas en Suecia, en un pueblo al norte de Gotemburgo. Fuimos a visitarlo con unos amigos, me sorprendió, o sea, los parking todos tenían puntos de recarga eléctrica, un parking, vamos, que estaba por ahí, no era un parking, digamos, en el centro de la ciudad, con lo cual, vamos, te esperas que haya puntos de recarga. Es un poco una cuestión de encontrar esas sinergias, ¿no?, entre todos y hacer que realmente las cosas tengan una lógica, ¿no? Si conseguimos eso, creo que los hábitos que estamos sembrando y que también la pandemia, pues, nos ha invitado a que se aceleren esos hábitos, pues yo creo que vamos por el buen camino. Pero claro, esto es un trabajo ya a medio plazo. De todas maneras, voy a hacer un poco ahora de abogado del diablo con dos temas. Uno, por ejemplo, ¿estáis de acuerdo en el tema de movilidad a nivel urbano? Hemos visto, sí, un poco más ubicado en Madrid y Barcelona, que de repente una calle de 3 carriles cogen uno, lo anulan para el coche y ponen un carril bici, otro lo anulan para el transporte público, ya sea bus o taxi, y de repente dejan solo un carril para que vayan los vehículos particulares, vehículos de serie y tal. Ramón, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú estás de acuerdo? Porque da la sensación que más que facilitarnos la movilidad parece que nos la complican, ¿no? Me da la sensación que a nivel político se está legislando, se están haciendo una serie de ajustes que se hacen más por buenismo que no por realidad, por estudios y por necesidades claras. No está encajando lo que hay. Se puede comprar en el mercado lo que se puede permitir un españolito de turno y lo que está pidiendo, lo que está forzando la política a nivel general, tanto española como europea. No estamos hablando de gobierno español, pero la principal presión viene de Europa. No está ligando. Entonces, estamos reduciendo carriles, estamos creando zonas de bajas emisiones, estamos haciendo un montón de cosas sin poder solucionar lo otro. Por aquí hemos comentado, el sueldo medio de un español es 28.000. Yo tenía el dato un poquito más bajo. Cómprate un coche eléctrico, ponte un punto de carga, paga la factura de la luz del vehículo, es viable.
métete en un sistema de suscripción, bienvenido sea, pero ya tenemos que si el Netflix, que si el teléfono, que si el Internet y los sueldos de los jóvenes que están subiendo no son los mismos equivalentes que teníamos antes, con lo cual todo esto lo complica. Entonces, uno de los peligros que voy viendo y que al final esto acabará poniéndose es que se está forzando tanto la máquina que al final esto va a ser antipático. Y si es antipático va a tener un resultado negativo. Hay que encontrar ese punto de equilibrio de lo que necesitamos, de lo que podemos usar y luego adaptarlo. Pero volviendo, ponemos el ejemplo, yo que estoy en Barcelona, el Nudo de las Glorias es una entrada del norte de Barcelona a la ciudad de Barcelona. El Nudo de las Glorias lo han cambiado, yo tengo 56 años, lo deben haber cambiado como 8 veces ya el proyecto. Y ahora lo que han hecho ha sido reducirlo más. O sea, ahora constantemente hay 8 o 9 kilómetros de cola todos los días para entrar a Barcelona. Ya los ayuntamientos del norte de Barcelona se están quejando diciendo, oye, mis habitantes, mis ciudadanos no pueden entrar a trabajar a Barcelona. Entonces, están poniendo medidas que lo único que hacen es coartar sin que el otro esté solucionado. Hay que encontrar un punto de equilibrio. Me da la sensación que ese punto de equilibrio o no se está buscando o se está legislando y se está regulando y se están haciendo medidas más cara a la galería, pero me da la sensación que esto va a ser más contraproducente a la larga que beneficioso. Una cosa, siempre tenemos ahora es verdad que se ha puesto como muy de moda el patinaje en la bici, lo hablamos mucho entre todos, pero también está generando ya también una parte un poquito de también antipática, ¿no? Por algunos usuarios y sobre todo de un poco las quejas que hay, pues si necesitarían los seguros, si necesitarían algún tipo de adaptabilidad por lo menos a conocer las normas de tráfico, o sea, es decir, un poco más de normativa en la parte de usar bici y patinete que se ha puesto de moda. Es verdad que ya exigen el casco, pero el tema de seguros no hay un límite de edad tampoco. ¿Qué opináis, Paco, por ejemplo? ¿Y qué opináis sobre toda esta parte? Porque, bueno, Ramón, yo ya me sé más o menos su opinión. Pero bueno, Paco, ¿tú qué opinas de todo esto? Si tendría que haber un poquito más de legislación para que no creara esa antipatía por algunos usuarios. Bueno, las peras al olmo, ¿no? Y peras al olmo, o sea, no. Todos los que vivimos en las grandes ciudades sufrimos incongruencias, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Madrid Central, tengo moto y no puedo bajar Gran Vía para acceder a la Costa de San Vicente. No puedo. Las motos no lo han prohibido. Y esto es horrible. Y le preguntas a un guardia que por qué no te deja pasar y te dice que tira, que no tiene ni idea, ¿no? En fin, yo, a mí me apetece mucho pensar que aquello de Sancho, no ladran, pues cabalgamos, ¿no? Ya está. Nosotros, eh, nosotros trabajamos en la movilidad de los concesionarios en este país. Entendemos que los residuales, quien tiene más voz para poner el residual de los coches, que antes decía Carlos, pues son los concesionarios, que son independientemente del modelo de agencia que están trabajando, del modelo de concesión o de comprar los coches, ¿no? Además, la dispersión geográfica hace que tengamos mucha coherencia, ¿no? Y mucha elocuencia a la hora de comunicar a los clientes esto. Nosotros hemos hecho cosas que no pensábamos que iba a tener el resultado que están teniendo. O sea, hay pueblos de España que hay gente que vende su segundo coche porque tiene un vehículo que lo puede coger con una aplicación, ¿no? Y el secreto no es tener un software que abra y que cierre o que arranque, ¿no? El secreto, si lo hubiese, que yo no sé cuál es poner a la gente muy cerca las cosas, ¿vale? Entonces, respecto a los jóvenes y tal, pues hombre, hay noticias maravillosas. Hay compañías de seguros que ya nos están permitiendo que un señor o una señora o una chica o un chico, quien sea, más o menos versatilice el seguro y las coberturas que va a tener en el uso de su coche, ¿no? Al final, yo creo que tenemos que empezar a aterrizar todo y a pensar de una manera así como muy general de las cosas, en concreto de la movilidad, ¿no? Hay palabras que endemonian, car sharing, por ejemplo, ¿no?
Pues a mí, si me hablan de car sharing, pues pienso en el vandalismo que se produce en los vehículos que ahora operan en las grandes ciudades y en la complejidad de la gestión de las flotas y en la duda permanente de si es rentable o no rentable, que evidentemente yo, pues bueno, hemos tenido una experiencia de la gestión de un car sharing importante y lógicamente a mí pues me parece estupendo no ser accionista ni propietario de esa marca de movilidad, pero yo creo que las cosas van a caer por su peso, ¿no? Y si quieren que en las ciudades restringir el tráfico, tendrán que acercar a las personas al centro de las ciudades mejorando el transporte público. Porque aunque nosotros pongamos coches de concesionarios fuera en las localidades limítrofes de las grandes ciudades, si luego no podemos entrar. No sé si decías algo, Germán, ahora. Muy bien, Paco. Vamos a ver, antes hemos sacado un tema de que parece que es verdad que nos centramos siempre en la gran urbe, ¿no? La gran ciudad. Y por lo menos en España, en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, casi se está vendiendo el 45% de coches y en motos pasa algo parecido, ¿de acuerdo? Entonces, sí es verdad que no queremos decir que, por ejemplo, en Madrid hay poblaciones de menos de 20, en Barcelona también, sí. Lo configuramos como la que luego tienen las grandes urbes. En Valencia también, es decir, en muchas poblaciones, en grandes provincias con grandes ciudades, también hay ciudades de menos de 20.000 habitantes o poblaciones así. Y ahí se venden la mitad de los automóviles. Por ahora, una movilidad compartida lo vemos un poco utópico, pero ¿podría calar el vehículo de suscripción, Carlos, en estas poblaciones de 20.000 habitantes que es verdad que hoy por hoy tienen por ahora todavía con el coche en posesión, pero para estar acostumbrando a ese modelo de suscripción, ¿cómo lo veis? Si en Bodycar ya estáis notando que en estas poblaciones también ya se están cogiendo vehículos por meses, como lo estáis ofreciendo vosotros. Bueno, yo creo que el modelo de suscripción poco a poco va ganando cuota de mercado y vinculándolo un poco también con la pregunta que hacías antes, si va a ser la forma en la que todos consumamos el vehículo, dejando al margen otras fórmulas de movilidad, sino como el hecho de tener un coche, ¿no? Yo no creo que el 100% ni muchísimo menos de los vehículos vayan a ser en suscripción en el corto plazo. Y desde luego nosotros creemos que las zonas donde hay ciudades o poblaciones con una densidad de población menor serán probablemente las últimas en adaptarse hacia estos modelos de suscripción. Nosotros vemos que en el medio plazo seguirán siendo las grandes ciudades las que mejor traccionen y a día de hoy yo creo que debemos centrar el modelo de suscripción en ese ámbito urbano de gran ciudad, ¿vale? Pero como todo, o sea, esto es un modelo que crece a una velocidad tremenda, que todos somos conscientes de que está para quedarse y para ganar una cuota de mercado tremendamente relevante, pero como pasa en casi todas estas iniciativas, al final hay dos velocidades y probablemente tarde en tener un peso importante dentro del espectro de la suscripción las poblaciones con menos habitantes. Vamos a ver, es verdad que se da la paradoja que se demoniza el diésel, volvemos un poco al tema de propulsiones, pero no, realmente nos está multando por la emisión de CO2 y parece ser que la gasolina es la que más, en este sentido, más emite, ¿no? ¿Cómo veis esta paradoja? ¿Es una buena política el demonizar al diésel por un lado, pero luego también que nos multen por el tema de la gasolina? Y dentro de lo que cabe, todo el tema de hibridación también prácticamente es todo gasolina. Entonces, por lo tanto, ¿cómo veis esta paradoja? ¿Debería sufrir algún cambio
la legislación o deberíamos tener un poco que el diésel no es tan contaminante como todo el mundo creía? Paco, ¿tú qué opinas? Que llevas también la parte de concesionarios. Bueno, yo creo que los expertos dicen que el diésel, y ahora mismo con los aditivos que llevan todos, pues contamina poco. Y lo que contamina es más amable que otro tipo de carburantes, ¿no? Yo creo que no hay, o sea, que vuelvo a insistir, es que hay modelos que no son integrables 100% en función de los países, ¿no? Es decir, o sea, si tú te quieres ir a Burgos, haces 200 kilómetros. Y en los 200 kilómetros en España, pues a lo mejor te encuentras, no lo sé, me invento 14 pueblos, ¿no? Sin embargo, en Alemania, si quieres ir a una distancia como de Madrid a Burgos, pues hay, no sé, o sea, 27.000 núcleos de población, ¿vale? Y esto determina mucho las características de las cosas que utilizan las personas para moverse, ¿no? Ahora mismo, yo, por ejemplo, no tengo más remedio que tener un vehículo diésel híbrido. No tengo más remedio por cómo vivo y cómo me muevo. Y lógicamente para mí es estupendo suscribirme a un vehículo eléctrico en algún momento. De hecho, soy usuario de algunas cosas. El otro día fui al aeropuerto con un Bolt, por ejemplo, Andrea. Y entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que estamos pensando en global, pero tendríamos que ponerle el foco a lo que somos en este país oye, y la cercanía que tenemos con Italia o con los países del Mediterráneo, con nuestros vecinos portugueses, pues tiene casuísticas similares. Para mí me parece que yo creo que la realidad, decía antes Carlos, ¿no? Yo sueño, porque vivo de los concesionarios y he trabajado en la redistribución toda mi vida, yo sueño con la capacidad de amplificar la voz que tienen los concesionarios en los servicios sociales en España. Esa capacidad de amplificar nos hará que crezcan los modelos de suscripción a la misma velocidad, si nos ponemos en ello, en la provincia de Zamora, en Madrid o en la provincia de Teruel. Porque al final hay una situación que está clara, es decir, hay gente que tiene coches en poblaciones pequeñas y que hacen muy pocos kilómetros. La oferta de movilidad en suscripción o de movilidad al final es un alquiler. Nosotros cada vez más hablamos de alquiler y lo separamos en dos modelos. En Me Muevo vamos a trabajar en dos modelos de alquiler, rentas cortas, rentas largas. Y vamos a intentar ser así como muy creativos desde el punto de vista de la comunicación. Cuando Me Muevo esté en Madrid, pues habrá gente que coja un Me Muevo para hacer una cosa muy corta y habrá gente que coja Me Muevo para 27 meses. La ventaja además, y quiero que no se me olvide, es que las propuestas de suscripción en modelos que parten de empresas que ya tienen los coches, es que vamos a cambiarle al usuario varias veces durante un periodo de tiempo el coche. Y esto también es una ventaja estupenda, ¿no? Que también aquí, comparable con las operaciones de renting, pues aquí tenemos también un nicho de crecimiento desde los modelos de suscripción. En una operación de renting, yo me mantengo con el mismo coche 36 meses, 48, y un modelo de suscripción que parte que tiene como objetivo monetizar el vehículo durante el periodo y tener un valor residual que luego lo puedan vender en el mercado de ocasión, pues a lo mejor hace que la experiencia de usuario de una empresa y tal. Y por último, y disculpar, estamos hablando de muchísimas empresas que están pensando en modelos de car sharing corporativo y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Hacienda aquí empuja además a que la gente empiece a pensar que el vehículo de renting de compañía es un horror porque la penalización en renta, Hacienda se ha preocupado de subirle un porcentaje que no es justo, ya no es justo. En fin. Bueno, se hizo una encuesta de cómo podría mejorar el vehículo en 5 años, ¿de acuerdo? Y los 3 apartados que salieron, el que ganó con claridad, decía que era la contaminación en la ciudad, sobre todo. En segundo lugar, cómo podría mejorar la imagen sería todos aquellos sistemas que adecúen a una menor congestión. Y el tercer tema parece ser que salió más la seguridad, que sería la siniestralidad, esa rebaja de siniestralidad por parte del vehículo. En primer lugar,
¿os creéis que la primera parte sea la contaminación? Es decir, ¿veis a la ciudadanía ya muy concienciada que la contaminación va a ser la parte que mejore la imagen del vehículo antes que la congestión o la siniestralidad? Y en segundo lugar, si tenemos que cambiar ese paradigma de esta realidad que opinan los ciudadanos, ¿de qué dependerá más? ¿De la portfolio de productos que tengan que tener las propias marcas con vehículos más ecológicos o realmente las restricciones que empiecen a poner, que ya hemos visto zonas de bajas emisiones, dentro de los legisladores? Venga, Andrea, ¿te crees lo de la contaminación o no? Venga. Pues yo creo que hay ahí una narrativa, ¿no? a nivel global que de alguna forma, ¿no? Queramos o no, ha calado, ¿no? Pero es más interesante el segundo punto que comentas. O sea, yo creo que la oferta está ahí. El tema es, como dicen los ingleses, el enforcement, ¿no? Como haces que efectivamente la gente no vaya a efectivamente pues utilizar una u otra forma de movilidad. Yo bajo ese punto de vista, o sea, creo que hay una gran oportunidad, que es la de la zona de bajas emisiones de aquí al, creo que es el 31 de diciembre de 2023 para pueblos de más y ciudades de más de 150.000 habitantes. Y bueno, pues ahí, digamos, se empezará a ver un poco ese, ¿no? ese enforcement, esa obligatoriedad, ¿no? de pues, tener que entrar a los centros urbanos con determinados tipos de vehículos y cómo eso al final se va a ejecutar y se va a desarrollar. Eso va a ser, yo creo, bastante interesante, va a cambiar un poco, quieras o no, los hábitos de cualquier ciudadano. Son 171, ¿no? Las ciudades con más de 150.000 habitantes, si no me equivoco. Con lo cual, bueno, pues es una parte importante, ¿no? de la población española. Vamos a ver ahí, efectivamente, como el legislador lo va en cada ciudad a desarrollar y cómo se va a ejecutar, sobre todo cuáles son las consecuencias, ¿no? para el día a día del ciudadano. En eso vamos a tener sorpresas. Desde luego, vamos, a mí el tema de la contaminación es un tema que me apasiona, como podrás entender, es también parte, ¿no? de nuestro reason why como empresa. O sea, al final esa lucha, ¿no? Para pues, descongestionar los centros urbanos, para quitar la gente, digamos, ¿no? de su vehículo privado y trasladarlo a otro tipo de movilidad, pero no porque... O sea, porque al final hay desplazamientos que se pueden realizar perfectamente sin tener que salir del garaje de tu casa con tu coche. O sea, yo vivo en Madrid Central, tengo mi oficina por Goya, pues no veo por qué tengo que desplazar todos los días mi coche para pues ir a la oficina, ¿no? Hay mucha gente que sí, todavía sigue haciéndolo. Hoy me viene en patineta a la oficina. Había un atasco por el puente este Rubén pues y la gente, pues así como se pasara nada. Entonces, claro, bajo ese punto de vista, creo que las decisiones, ¿no? que van a poner en marcha las ciudades son capitales, porque a la gente todavía, digamos, le cuesta, ¿no? Lo de, oye, ¿qué haces con un coche en el centro urbano de una ciudad, ¿no? O sea, el coche es para, pues, un desplazamiento, pues, mucho más largo, ¿no? Pues yo, nada, yo simplemente... voy a provocar un poco, pero ¿cuántas Sí. personas creéis que cuando entra a una concesión o cuando van a comprar un vehículo dicen, oye, perdona, ¿me puedes ofrecer un vehículo que contamine poco? Ramón, ¿cuántas personas tú crees por el corazón en la mano? O sea, una cosa muchas veces a las respuestas se dicen deseos y otra cosa luego es la realidad. ¿O se preocupan más de otras cosas? La realidad, por ejemplo, en España tenemos la anomalía que pagamos un impuesto de CO2, digo anomalía porque comparado con el resto de Europa, con anomalía.
Y esto implica mucho en el valor del producto. Y nadie pregunta qué valor de CO2 tiene una moto o un coche. Habla del precio, le encaja, no le encaja y ya está. Todo el mundo lo que entiende, y al final es que no podemos ser todos expertos de todos. Si tú vas a ver una lavadora, sabes que hay lavadoras que consumen más, que consumen menos, tienes una etiqueta que te pone A, B, C y ya está. Con la moto es lo mismo y con el coche es lo mismo. O sea, oye, ¿qué etiqueta tiene? Pues tiene una C, vale, pues ya está, ya me parece bien. Hay mucha disparidad de CO2. Hay vehículos que emiten muy bajo CO2 y hay vehículos que están por encima de la media. No es una variante de compra a día de hoy. Otra cosa es que dices, oye, me voy al extremo, voy completamente eléctrico porque me creo el tema de la polución, me creo el discurso y le quiero emitir cero. Pero el entrar en el detalle de qué valor de CO2 emite esta moto o la otra y por esto me compro esta y me compro la otra, a día de hoy no lo hemos visto, no digo que no haya alguien que lo haga, pero es anecdótico. Si alguien realmente se cree el discurso y se pone al 100% intenta comprar una eléctrica directamente. Pero va a depender mucho también del uso que le vaya a dar, porque también sí que nos hemos encontrado en casos de que valoran la eléctrica, luego la valoran con el uso que le van a dar y se dan cuenta que no le encaja, o al revés. No se lo plantean, el mismo concesionario, oye, para lo que tú lo estás usando, para que lo puedes usar, el eléctrico te va perfecto, te encaja, ¿tienes dónde enchufarla? Sí, pues es una solución fácil y perfecta. Si además lo han estado probando, pues yo creo que al final un tema que ha roto muchos miedos en todas las motos de sharing que son eléctricas, todo el mundo las ha probado, sabe que funcionan bien, que van bien, que no tienen ningún problema, son motos correctas y eso te lo solucionan perfectamente. Pero la gente sigue entrando a las concesiones preguntando por precio, no preguntando por CO2. Bueno, yo perdona, Chema. Sí, Carlos, por supuesto. No, nada, simplemente también un poco por intentar completar esto y volviendo a lo que todos hemos comentado, o casi todos. La regulación en Europa es altísima, todos sabemos los motivos que hay detrás, pero esta regulación al final lo que está impactando directamente es en encarecer el acceso al vehículo. Frente a motores tradicionales tremendamente afinados y eficientes, la regulación nos dice que ese modelo de motor de combustión ya no va a valer dentro de muy pocos años. Y el problema es lo que comentábamos antes, que los sueldos siguen prácticamente estancados y estamos proponiendo, o mejor dicho, estamos imponiendo en el mercado alternativas que a priori son tremendamente más costosas. Pero, y por ejemplo, ¿estás de acuerdo, Carlos? Una de las cosas que dicen que si en el futuro todas estas zonas de bajas emisiones, todas estas zonas, bueno, pues que van a tener restricciones, si ese uso peatonal y vehículos unipersonales como patinetes y bicicletas van a ir quitándole espacio al coche. ¿Eso creéis que es una realidad? Y si es una realidad, ¿la veis óptima? O sea, ¿la veis como que están haciendo un favor al ciudadano? Hombre, yo creo que Dale, Paco, dale. Adelante. No, Carlos, sigue. Podéis interrumpir y hacer el debate vosotros como queráis, ¿eh? Debatir entre vosotros. No, Carlos, sigue. Que como todo, aquí todo tiene pros y contras y desde luego yo creo que la medida de las zonas de las bajas emisiones va en la buena dirección. Yo creo que a todos nos gusta tener unas ciudades con unas zonas céntricas en las que poder pasear y con una baja contaminación. Yo lo que sí que estoy viendo, después de ver muchos estudios, es que el número de vehículos por hogar va en claro descenso. Y al final eso sí que es un hecho. Si todo está provocado por la zona de las bajas emisiones, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo de la zona de las bajas emisiones es una cosa que se está empezando a implementar ahora. Sin embargo, el descenso del número de vehículos por hogar lo estamos viendo desde hace años.
pues probablemente eso lo que haga sea acelerarlo, desde mi punto de vista. Pero, Paco, no sé qué ibas a comentar tú. Bueno, sí, algo parecido también. Yo visualizo que llegan a Madrid coches, etiquetas eco, que pueden ser diésel híbridos en los próximos años y que traen un patinete o 2 patinetes en el maletero y que la gente los aparca fuera de Madrid Central y luego hace compras en la calle Fuencarral o va al cine en la Gran Vía, etcétera. Yo, en Madrid, patinetes y tal, pues está muy bien, perfecto. Pero si el patinete te permite llegar allá donde vayas. En otros sitios el patinete, pues imagino que en Soria, si yo fuese soriano, que me encantaría porque me encanta la provincia, pero no lo soy madrileño, pero si fuese soriano y me compró un patinete, me miraría como diciendo, ¿qué hace con el patinete en Soria? Antes hablabais de, fijaros, nosotros, y esto no es que seamos comercialmente buenos, malos o regulares, pero en Me Muevo, por ejemplo, de los primeros target que nos vamos a encargar para ofrecerles vehículos de suscripción son a aquellos donde hay más responsabilidad social, ¿no? Nosotros en el equipo tenemos 2 ingenieros medioambientales y alguno de ellos participa en cosas muy responsables socialmente, con lo cual esta gente ya piensa en la ecología y en la contaminación, pero son muy pocos, ¿no? Realmente. Yo creo que podremos tener un porcentaje interesante de usuarios que piensan en la ecología, pero hay que venderles también la ecología de alguna manera. Lo que hizo Ramón, por ejemplo, yo que me encantan las motos y tengo 2 motos, una para trabajar y otra para viajar, a mí me da igual, sinceramente, lo que contamine, etcétera. Hay mucho trabajo que hacer y yo creo que tenemos todos por delante un reto, independientemente de los modelos que tengamos de movilidad, que ya obedecen a ideas mercantiles de cada uno o de lo que sea, pero tenemos mucho trabajo por hacer y yo creo que estas cosas, Chema, que hacéis, por ejemplo, en MSI, pues son maravillosas. Ojalá las escuchase mucha gente que decide, como decía Andrea antes, que decide hacer aceras grandes, que están genial, pero al final entorpecen en algunos casos, ¿no? Vale, en otras, sí puedo yo por ejemplo, añadir, Andrea, perdona. Dale. no, yo sí puedo añadir brevemente. El tema depende un poco, ¿no?, de la demanda de transporte que haya en cada ciudad. Es decir, si estamos pensando pues en Zamora, en Soria, en gente que se queda en ese pueblo, hace todas sus actividades en ese pueblo, no se desplaza al pueblo de al lado, no va a Madrid o no tiene que, digamos, recorrer una ruta diaria, digamos, fuera de su ciudad, pues oye, al final habrá que ver cuánto es esa demanda y si ese sistema, ¿no?, de, oye, me muevo en patinete, me muevo en bicicleta, en vehículos de suscripción, funciona. Pero claro, hay que cuantificar cuánto es esa demanda, porque si yo diariamente me tengo que desplazar a un sitio para trabajar, bueno, el tema del teletrabajo a lo mejor va a cambiar esos hábitos, pero ¿a cuántas personas afecta en su día a día? El tema es conocer esos porcentajes. Si no los conocemos y vamos a crear una situación en la que vamos a obligar a la gente a no salir de su pueblo, de su ciudad, a quedarse ahí rehén. Y bueno, pues creo que el trabajo es mucho más complejo, ¿no? Sobre todo pues en un continente como Europa, donde la realidad cambia no solamente de país a país, sino de región a región, incluso de ciudad a ciudad. Sí, Ramón, es que te he visto que te ibas a arrancar y por eso me he callado. Ahí. No, yo creo que el gran debate es el que falla, porque hay una presión. O sea, estamos todos de acuerdo que hay un exceso de contaminación, hay que reducirlo, esto es sano para todos, eso está clarísimo. Pero tenemos que tener claro qué tipo de sociedad queremos. O sea, si nos planteamos el tipo de sociedad actual, que es trabajas 5 días a la semana y tienes un fin de semana para ocio, para viajar, para hacer tus cosas, esto, tal como está planteado hoy, es inviable. O sea, en Barcelona es bastante típico subir a esquiar. Olvídate con un eléctrico. O sea, sí que puedes subir, puedes cargar y bajar, pero los 5.000 que suben van a poder cargar su coche eléctrico en una estación de esquí para ir a esquiar y volver. O sea, olvidémonos. O sea, si realmente en el 2035
todo es eléctrico y la tecnología es la de hoy, no te digo yo que en el 2035 a lo mejor sí que habrá coches con 2.000 con 2.000 kilómetros de autonomía o motos con 500, ahí nos cambiará el paradigma. Pero con la tecnología que está ahí nos están diciendo lo que comentaba Andrea. Quédate en tu barrio, no en tu ciudad, en tu barrio, no te muevas de allí, haz tu vida allí. Hay el fenómeno esto de que todo podemos hacer vida en 500 metros. En 500 metros tiene que estar el súper, tiene que estar el colegio, tiene que estar la guardería, etcétera, etcétera. Perdonad, pero esto es limitarme la vida de una manera extrema. Esto es estar viviendo en la Siberia, en un pueblecito, y vivo en Siberia y punto. O sea, la vida estamos acostumbrados a muchísimo más. Y esto es donde al final la sociedad tiene que entender un poquito qué problema tenemos, cómo lo solucionamos y en qué nos afecta. Y este debate no lo estamos teniendo. Y vuelvo, los políticos están apretando muchísimo, están haciendo algo muy visible, que es apretar a la movilidad, dejando muchos deberes por medio. Déjame que te cuente una anécdota. Nosotros la central la tenemos en Holanda, en Ámsterdam, ¿vale? En Hoofddorp. Hoofddorp es un pueblo que está al lado del aeropuerto de Schiphol. En Holanda, sabéis, las ayudas para comprar un coche eléctrico funcionan, son importantes y son inmediatas. Además, si compras un eléctrico te bajan 3 puntos IRPF, o sea, te suben el sueldo. Y además Holanda es plana. ¿Qué quiere decir? Que si te dicen que hay 200 kilómetros de autonomía, las tiene, porque es que es plano. O sea, no hay subidas, bajadas, no hay variables. Es el sitio perfecto para el vehículo eléctrico. Nuestra central en septiembre pasado, no la guerra con todo este rollo de problemas de energía, en septiembre pasado recibió una carta del Ayuntamiento de Hoofddorp diciendo: ni un punto de recarga más, ni un coche eléctrico más en los próximos 2 años. No tenemos capacidad de suministrar energía. Esa es la realidad. O sea, han conseguido un parque importante de vehículo eléctrico, pero no tiene electricidad para él. Y estamos hablando de Holanda, que si te vas a mirar, hay molinos de viento por todos lados, ¿vale? Esa es la realidad, con lo cual no se ha conjugado. O sea, vamos a hacer un plan de verdad para todo, no de cara a la galería. No vamos a apretar donde es más visible, que es el vehículo eléctrico en casa, en el usuario y en la persona de a pie. Vamos a montar un plan global que haga reducir las emisiones a nivel de todo y ahí ganaremos. Pero ¿qué nivel de sociedad queremos? O sea, queremos una sociedad de 500 metros cuadrados, o sea, de 500 metros a la redonda y no nos movemos de allí, nos olvidamos de fines de semana, nos olvidamos de turismo rural, los restaurantes de costa ya pueden ir cerrando, la España vaciada no, va a estar desértica, porque nadie va a ir hasta allí. O sea, esa sociedad ese debate lo tenemos que abrir, porque es que si no lo abrimos, estamos hablando solo de coche eléctrico, bueno, vale, pero ¿qué uso puedes darle? O sea, ¿qué nos afecta esto? Y esto no está encima de la mesa y hay que ponerlo encima de la mesa, porque todo lo demás van a ser parches, porque si yo me compro yo un eléctrico y no me soluciona mi día a día, pues me lo voy a vender o me voy a comprar otro de gasolina, con lo cual, pues sí, pero no es lo que se está comentando, porque en el 2035 ya no me podré comprar uno de gasolina, con lo cual me quedaré en 1500 metros. Pues la verdad que además estás hablando que Holanda, que sepáis que es el país más concienciado ecológicamente. O sea, es que todo el mundo mira a los nórdicos, pero los nórdicos han empezado a comprar ahora vehículo eléctrico pero porque había unas subvenciones muy altas. Pero Holanda de toda la vida ya tiene esa cultura de ecológicos, ¿no? Son los que más van en bici, personalmente. Y fíjate la anécdota que nos cuenta. Bueno, pero pues vamos a ir acabando. Que el país es plano, que se puede ir en bicicleta a todos lados. Bueno, pero aquí hay zonas también que tienen una gran planicie. O sea que... Bueno, pues nada, Andrea, ¿de qué depende ya de la movilidad del futuro? Depende de las restricciones de los ayuntamientos, gobiernos, etcétera. Podríamos haber hablado de muchas más cosas. Se me van a quedar un montón de cosas en el tintero, ¿no? Sobre todo también de las diferentes legislaciones que vivimos aquí, ¿no? ¿Va a ser el avance tecnológico o tú crees que el ciudadano sí que se va a educar hacia esa movilidad más compartida, más eléctrica o más ecológica? ¿De qué va a depender? ¿Cuál es lo que va a pasar? Yo creo que la respuesta está un poco, ¿no?, en lo que decía Ramón al hilo un poco de mi comentario, ¿no? Nos vamos a quedar todos en nuestro pueblo o barrio. Pues tiene que haber un pacto, tiene que haber un gran pacto entre el sector público y el sector privado y todos los actores de movilidad. Yo creo que si se crea ese diálogo, si se crea ese pacto, los foros adecuados, sin calar las cosas desde arriba y, sobre todo, bueno, está también, digamos, en manos de las empresas, ¿no?, participar en esos debates. Pero si empieza a haber, porque yo en realidad no veo que exista esto en los mercados que
que me corresponden, Italia, España y Portugal. Bueno, igual hay alguna cosa así en Italia, pero muy poco. Si ese debate se empieza a plasmar y se empieza a desarrollar, sí que podemos llegar efectivamente a tener la foto de la sociedad, a dar las soluciones con la tecnología o la posibilidad de los avances tecnológicos que se puedan poner encima de la mesa y luego poner en marcha regulaciones que sean eficaces y efectivas. O sea, y sobre todo eso, o sea, tener ese debate sobre hacia dónde vamos. Yo creo que a día de hoy el hacia dónde vamos, vale, vamos hacia la descontaminación, la descarbonización, pues muy bien, pero se ha hecho un SWOT, se ha hecho un pros and cons de ir hacia ese modelo, sabemos que es el modelo, pero el cómo es muy importante y en este momento creo que no hay claridad, con lo cual si tengo que contestar a tu pregunta, al no tener la bola de cristal, pues te diría que el paso esencial es eso, que todas las partes se pongan de acuerdo. Lo he dicho, o sea, no puede ser que se estén avanzando en medidas, que se estén desarrollando infraestructuras y todavía se esté haciendo eso, digamos, de una forma muy genérica o sin tener en cuenta todos los elementos. La realidad es muy compleja. Los cambios son muy rápidos y están pasando de una forma que pues, parece que se nos echan encima y casi todos nos quedamos atrás, incluso los que los impulsamos. Entonces, creo que hay que pararse un segundito, tener, digamos, ese, llámalo pacto, llámalo como sea, y a partir de ahí yo creo que podemos tener ya la solución para el día de mañana. Si no estamos esperando algo muy, muy confuso, que, bueno, pues igual el día de mañana nos encontramos con todas las problemáticas que vean de eso. Carlos, futuro de la movilidad, ¿crees, por ejemplo, que hay un desequilibrio entre cómo avanza la ciudadanía por tener nuevas formas de movilidad y quizás a lo mejor la parte pública no está avanzando a lo mejor al mismo ritmo de dar facilidades, suscripción, movilidad compartida, eléctrico, energías más ecológicas? Bueno, yo creo que aquí hay dos velocidades otra vez. Al final la nueva movilidad se está imponiendo también en parte por las decisiones regulatorias, pero luego el cómo se consume esa movilidad va evolucionando por otro lado y el legislador tiene que ir a continuación. Entonces, siempre, desde mi punto de vista, son dos factores que van normalmente desacompasados y lo que se tiene que intentar es estar siempre en constante comunicación, lo que hablábamos antes, que haya iniciativas público-privadas, mesas de debate y que realmente se escuche tanto al ciudadano como a los expertos del sector privado dentro de los distintos estamentos públicos, tanto a nivel municipal como regional, como estatal, para intentar que todas las cosas vayan alineadas y que esa diferencia de tiempos, que es razonable por la evolución natural de las cosas, se acorte lo más posible y que las medidas que se tomen tengan el mayor beneficio para la sociedad. Vale, y Paco, para terminar, la futura movilidad depende de qué va, aparte de todas las restricciones, el avance tecnológico va a ser fundamental, o sea, es donde a lo mejor puede ser pues a lo mejor el mayor hándicap que tiene, pero también la mayor oportunidad. Bueno, yo creo que tecnológicamente estamos muy avanzados. O sea, si hablas tema de tecnología, que hay el vehículo que te permite integrar modelos de movilidad, ¿no? De control de las flotas, de gestión de los vehículos, etcétera, trazabilidad, etcétera, aquí pues estamos muy avanzados. Aquí hay dos situaciones que me estaba apuntando que no se me olviden y que dramatizan claramente qué es lo que sucede. El plan MOVES, la tramitación del plan MOVES es una tortura china.
Ya está. Nosotros gestionamos MOVES para nuestros clientes y hemos tenido que preparar un equipo que casi saben más de impuestos tal. Y luego cada comunidad autónoma pues es la República de Cochabamba, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, fijaros que hay coches en pueblos del territorio nacional, en modelos de car sharing, que se pagan, que alguien los paga y que en este caso, y lo que yo conozco, son de concesionarios en modelos como Vive o Cucar, etcétera. Y hay subvenciones, hay fondos para esos pueblos en despoblación. O sea, hay unas subvenciones para esos pueblos que dice despoblación. Y ese dinero lo emplean para las fiestas de los pueblos y para las bombillas del pueblo. Y esto no es un reproche hacia los alcaldes de los pueblos, porque si emplean ese dinero para hacer las fiestas o las bombillas, es que o reciben poco dinero o algo falla ahí en ese reparto, en esa gestión. Imaginaros, por tanto, si todo fluyese, ¿no? Si la gestión del MOVES fuera rápida, si claramente yo me compro un coche y ya está. Y es decir, donde falta tecnología, Chema, y a todos los que están con nosotros, donde falta tecnología es en esa parte de los actores de este escenario, que ni más ni menos va a determinar una cosa que yo, como apasionado del sector del automóvil, que es de lo que vivo de toda mi vida, es nosotros vamos a conseguir rebajar las emisiones en este país, claro que sí. En modelos de suscripción o de movilidad compartida, todos los que a donde lleguemos cada uno de nosotros, pues vamos a quitar coches de medio, seguro. Vamos a quitar segundos coches de familias que tienen un coche solamente por si acaso hay que llevar a los niños al hospital o por si tengo que llevar a mi padre al hospital, etcétera, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de coger un coche en el momento que lo necesite, pues evidentemente hay un coche que desaparece del parque. Y en muchos casos ese coche será un coche viejo o un coche que contamine un montón, ¿no? Si lo que decía antes Andrea, vuelvo a repetir, es decir, si en Madrid Central las aceras fuesen 1 metro más pequeñas, habría patinetes en muchas calles de Madrid Central y no nos atropellarían por las calles, es decir, vamos a rebajar considerablemente las emisiones, claro, pero las vamos a rebajar solamente porque nos toca lo de siempre y es buscar soluciones a situaciones complejas que nos ponen a alguien que de movilidad de verdad sabe poco o nada. Muy bien, Paco. Oye, pues nada, muchísimas gracias a los 4, de verdad, de todo corazón. La verdad que ha sido un debate que es que nos daría para muchísimo más y para hacer casi 4 horas, ¿no? Si tuviéramos que opinar todos los retos que quedan de la movilidad y no a largo plazo, que esto está a la vuelta de la esquina. Andrea, un placer que hayas participado, que sé que tienes ahora reuniones y tal, que estabas ahí un poquito corto de tiempo. Gracias, de verdad. Ramón, un placer, como siempre, tu participación. Paco, gracias. Y Carlos, que te tenemos ahí al otro lado de la línea. Muchísimas gracias y nada, entrar en las redes de estas personas, de sus empresas que tienen nuevas formas de movilidad y nuevas opciones que yo creo que van a ser muy interesantes y van a jugar un papel muy importante. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por haber participado de todas estas jornadas durante 4 días. Y nada, pues ya os informaremos cuando subamos los vídeos y tal a través de nuestra web. Y nada, hasta las siguientes jornadas, que ya las haremos seguro que después de verano, ¿vale? Venga, un abrazo a todos y suerte. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.